Aquí en Génesis capítulo 11, en Génesis capítulo 11, del versículo 1 al 6, dice: Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Está hablando de la gente que vivía en ese tiempo. Y se dijeron unos a otros: Vamos, hagamos ladrillos y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, todos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Los hombres de esa época, dice que se pusieron de acuerdo. Todos hablaban una sola lengua, todos estaban con un solo corazón. Y dice que al ponerse de acuerdo dijeron: vamos a ser esparcidos, porque bueno, estaban creciendo. Entonces dice: no sea que perdamos contacto, levantemos una edificación que sea como el centro de lo que somos nosotros, que sea como el centro de nuestra identidad, que sea algo con lo que nos identificamos todos, algo a lo que miramos y sabemos que todos estamos unidos en algo. Pero aparentemente este no era el deseo del corazón de Dios. El punto es que dice que empezaron a coser ladrillos, empezaron a construir, y en el versículo 4, en la última parte dice: y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Dice: hagamos un nombre. ¿Qué es lo que estaban queriendo sacar de la humanidad en ese tiempo? El nombre. ¿Y cuál era el nombre que había sido revelado a ellos? El Señor de los ejércitos, Jehová de los ejércitos. Yahvé, hay muchas. En realidad el nombre es casi impronunciable porque son puras consonantes en hebreo. Pero ellos estaban en su intención queriendo cambiar el nombre. Entonces, dice que ahí en el 6, el Señor dice que descendió y dijo: he aquí el pueblo es uno. Dice que analizó, ¿no? Dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno y todos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Entonces el Señor, al ver todo el trabajo y al ver que habían cambiado el nombre, no le molestó, pero sí analizó, ¿no? O sea, es como que dijo el Señor: miércoles, estos van a llegar hasta donde quieran llegar por causa de que han levantado un nombre en medio de ellos, aunque no sea el nombre de Dios. Y entonces el versículo 7 dice: ahora pues descendamos. Está hablando el Señor. Entonces el Señor, miren, no solo descendió porque había un altar de adoración que habían levantado en ese lugar, sino ¿por qué descendió? Porque el hombre había cambiado el nombre de Dios en su corazón. Miren qué bueno es Dios. Miren qué Padre es con nosotros. A pesar de que ellos estaban haciendo algo equivocado, de todos modos, eso que estaban haciendo, por el hecho de que había un solo lenguaje y un corazón, ¿qué hizo con Dios? Atrajo su atención. Y no solo atrajo su atención, atrajo su presencia. Esto es algo que hay que meditar. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, y está bien, buscamos la presencia de Dios y sabemos que es en un lugar de santidad donde Dios habita,
Sabemos que es en un lugar de luz donde Dios está, donde no hay maldad, donde no hay oscuridad. Entonces buscamos al Señor, estamos cubiertos por la sangre y eso atrae al Señor, por supuesto. Pero aquí ellos lograron atraer la presencia de Dios por causa de dos cosas. Una, que hablaban una misma cosa. Dos, que tenían un mismo corazón. Y tres, que habían cambiado el nombre de Dios. Entonces, ¿será por eso que dice la palabra, por torpe que seas, el Señor te va a enderezar tu senda? En otro versículo en la Escritura. Miren, esta es una seguridad hermosa para mí. Esta es una promesa, es un regalo de Dios para mí, el poder ver que Dios pudo ser atraído hacia algo que no estaba agradando ni exaltando su santo nombre. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? ¿Cuántas veces hemos cometido errores? ¿Cuántas veces nos hemos apartado del camino? Pero lo único que ha hecho, siendo el Padre que tenemos, es atraer su corazón hacia nosotros. Es atraer su misericordia y su favor hacia nosotros. Entonces no hay ni más pecador ni más malito. Dios está ahí por todos y Dios tiene un corazón para todos. Pero, ¿qué es lo que hizo el Señor entonces para deshacer esto que estaban queriendo construir esta gente en ese tiempo? ¿Dice que les cambió el corazón? ¿No? ¿Qué dice? ¿Qué les cambió? El lenguaje. Dice que eran de un solo corazón y de un solo lenguaje. No les cambió el corazón, tenían el mismo corazón. Pero ¿qué les cambió? Les cambió el lenguaje. Cuando les cambió el lenguaje, dice que se dispersaron y se confundieron porque no se podían entender entre ellos. Entonces, el lenguaje es muy importante cuando estamos hablando en términos de visión. Cuando estamos hablando en términos de hacer algo, de ponernos de acuerdo en algo para alcanzar algo en el Señor. ¿Saben? En esta casa hemos estado orando y hemos estado trabajando muchísimo, tratando de descubrir el diseño de Dios para nosotros. La verdad es que yo me he sentido tentado a apoyarme en diferentes diseños. Nos hemos sentido tentados a apoyarnos en diseños que ya estaban estructurados, que ya estaban como una receta, que lo único que había que hacer era seguir las instrucciones y seguir el manual y abrazar el éxito en nuestras vidas. Nos hemos sentido tentados, pero por algún motivo, cada vez que hemos hecho eso, Dios ha frustrado la intención que hemos tenido al hacer eso. Al tratar de abrazar una visión que Dios no nos las había dado a nosotros. Entonces, hemos seguido orando, hemos seguido trabajando con respecto a la visión. Y yo al ver esta cita digo, Señor, tú estás listo para hacer todo lo que tú quieras hacer a través de nosotros, pero necesitamos tener un solo corazón y un solo lenguaje. Ahí vamos a poder llegar hasta donde querramos. Entonces, ustedes saben que durante el transcurso de este tiempo, el Señor ha estado hablando a nosotros a través de Hechos, capítulo 1, 2 y 3. Y hemos descubierto algunos elementos de Hechos que han empezado a definir quiénes íbamos a ser nosotros. Primero, en Hechos hemos visto que el pueblo estaba esperando unánime, todos juntos, un solo corazón, un solo lenguaje, y en eso Dios derrama el Espíritu Santo sobre ellos. Por tanto, a esta iglesia la hemos definido como casa de oración, como Jesús mismo la definió, casa de oración. Pero dice que no solo ocurrió eso en ese momento, sino después el nombre del Señor fue declarado por causa de la vida del Espíritu en ese pueblo y en esa gente. Y dice la palabra que solo en su nombre hay salvación.
Entonces el nombre del Señor Jesús es parte de aquello que amamos y abrazamos. Y después empezaron a dar el testimonio de la cruz. Empezaron a hablar del sacrificio de Jesús, empezaron a hablar de ese Cristo que fue crucificado, pero también resucitado, y eso trajo una palabra poderosa de arrepentimiento. Y esa conversión, ese arrepentimiento, dice que trajo la conversión de aproximadamente 3,000 personas. Entonces, ¿cómo hemos empezado a definirnos? Como una congregación de 3,000 personas. Una vez que seamos 3,000, posiblemente muchos tengamos que salir a abrir otras congregaciones de 3,000. Realmente 3,000 no sé si será un número controlable, pero porque parecen hartos, ¿no? Pero la verdad es que si llegamos a lo que dice la palabra, por mí está bien. Y de ahí vamos a empezar a enviar gente, vamos a empezar a movernos con esta misma visión y con esta misma construcción de iglesia para formar otras iglesias. Mi aspiración no es que en este lugar seamos una iglesia ni de 30,000, ni de 50,000, ni de 100,000, ni de 200,000, no. Porque yo he recibido esto de parte de Dios, está en la palabra, vamos a hacer 3,000. A partir de ahí vamos a influenciar el mundo entero, enviando gente que vaya a formar iglesias de 3,000 personas, como dice la palabra. Y podemos llenar Bolivia con iglesias de 3,000 personas. Entonces, esto es algo que yo no lo saco de un sueño que he tenido, no lo saco de un golpe en la cabeza que he tenido, lo saco de la palabra. Entonces, para mí es como un diseño al cual seguir. Yo quería seguir ministerios. Por ejemplo, hay un ministerio en Colombia que tiene la iglesia cerca de 150,000 miembros. Entonces yo dije, Señor, sí, tal vez yo quiero algo así. Pero no era mi diseño, no era lo que Dios me había entregado, no era lo que Dios había revelado en mi corazón. Luego miré otro ministerio y era una iglesia que tenía 70,000 miembros. Pero no era el diseño que Dios me había entregado. El diseño que Dios me había entregado eran, de acuerdo a Hechos, 3,000 personas. No sé qué tendrá ese número, pero creo que Dios puede multiplicarnos y que podemos ser cientos de iglesias de 3,000 en el mundo entero. Dice que además esta gente, una vez que llegaron a ese número, se congregaban en el templo, partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, compartiendo la doctrina de los santos, alabando y teniendo favor con el pueblo, y el Señor añadía cada día a los que iban a ser salvos. O sea que es una iglesia que conquista. Es una iglesia que no se queda en un número, sino es una iglesia que se proyecta. Porque a través de este movimiento del Espíritu Santo y de estos hechos que ocurrieron, la iglesia en Jerusalén después se extendió hasta lo último de la tierra, del mundo conocido en ese tiempo. Entonces, hay un campo y hay una labor para todos. Hay un lugar para todos en esta visión, para todos ustedes en este proyecto. Y en base a eso, hemos tratado de definir una visión que tenga como fundamento a Cristo como piedra angular y a 3 ministerios que soportan esta visión. Y la hemos definido como establecer el reino de Dios, trayendo el cielo a la tierra. ¿Saben qué es eso? Ese es el espíritu del profeta. Es del apóstol. Ese es el espíritu del apóstol. Es aquel que puede ver una realidad en los cielos y puede hacer la realidad en la tierra. Se mueve en prodigios, se mueve en milagros, pero sobre todo tiene una mente que conquista, una mente que proyecta, una mente que avanza. Luego, creando una cultura profética que declara y libera el diseño divino. Ese es el espíritu del profeta. Entonces, el profeta declara y libera el diseño divino.
Y tercero, enseñando a usar bien la palabra de verdad. Enseñar a usar bien la palabra de verdad es el ministerio del maestro. La palabra, a través de los hechos, muestra que la iglesia en los hechos se fundamentó en Cristo como la piedra angular y en estos tres ministerios. Haciendo discípulos y fortaleciendo familias. Se fundamentó en estos tres grandes ministerios, pero dentro de la iglesia trabajaban dos ministerios más, que eran los pastores, que es el cuidado del pueblo, ese cuidado amoroso del pueblo uno a uno, y los evangelistas, que era el corazón por alcanzar sus localidades. Era un corazón que latía en ese pueblo. Entonces eran ministerios que estaban dentro, por así decir, o inmersos en la iglesia. Entonces, algo que nosotros nos hemos propuesto dentro de la visión que el Señor ha empezado a construir en nuestras vidas es ser intencionales. Por eso es que hace 2 domingos o hace 3 domingos he empezado a llamar a que se dé palabra profética en este lugar. ¿Han visto? He llamado a uno, he llamado a otro. ¿Por qué? Porque en esto no vamos a ser pasivos. Como tenemos la dirección de Dios, ahora vamos a empezar a empujar, porque queremos ver que Dios respalde lo que Dios nos ha estado hablando. Entonces, palabra profética se ha empezado a liberar. Y hemos estado moviéndonos en el espíritu del apóstol, porque hemos empezado a soñar en cosas que van más allá de nuestras habilidades o nuestras limitaciones. Y hemos empezado a trabajar con una enseñanza formal en la casa para entrenar a cada uno de ustedes para que pueda moverse en los dones, en los ministerios y en las operaciones, así como dice la palabra. Entonces, todo esto, que bueno, ahorita parece mucha información, pero lo vamos a ir ordenando poco a poco en sus cabezas para que tengamos un solo idioma para construir esto que Dios nos ha dado. Creo que es el diseño con el que Dios quiere trabajar en esta comunidad de creyentes y cómo nos vamos a expandir. Alcanzamos una persona, a través de esa persona alcanzamos a la familia, porque nuestro corazón es la familia, y a través de la familia alcanzamos ciudades, porque esta visión es de conquista. Porque esta visión no solo busca restaurar a la persona y a la familia, sino restaurar naciones completas. Y Dios ya ha empezado a inquietar nuestros corazones.